¿Cuántas veces has pensado en tu integración con la vida en este planeta Tierra? Formamos parte de un ambiente privilegiado en el universo y nosotros podemos contribuir para preservar la vida de la Madre Tierra. Adelante, vamos a integrarnos en ambiente con Carmen Salzano, nuestro espacio para compartir informaciones y experiencias, actuar e interactuar con todo el entorno de la sociedad humana como parte del ambiente que se forma y se transforma diariamente en el planeta Tierra, a través de Conectados Contigo Radio. Adelante, Carmen. Adelante, Carmen. Hola, hola queridos oyentes, participantes de nuestro programa Integrados en Ambiente por Conectados Contigo Radio. Estamos hoy lunes nuevamente con ustedes en esta transmisión especial que estamos haciendo por motivos de toda esta evolución, como yo siempre les he dicho que para mí es que estamos viviendo una evolución como sociedad humana y por eso estamos en una transmisión especial por nuestra página web www.conectadoscontigoradio.com y también recuerden que pueden bajar nuestra aplicación desde el Google Play por los momentos solo por Android. Hoy que estamos a 6 de abril de 2020, estamos muy contentos de estar nuevamente en esta actividad tan especial, como yo les digo, participantes en esta conversación. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial que nos acompaña desde Jerusalén, Israel. Y ya vamos a hablar de él. Recuerden también que pueden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, @Conectados Contigo Radio, por Twitter, Conecta de Radio, y también por mi Facebook y mi Instagram personal, @Carmel Salzano. Recuerden que en los controles técnicos está nuestro querido DJ Lord Urbina, en la dirección general de Conectados Contigo Radio, Maylin Naveda, y quienes habla, Carmen Salzano. Hoy tenemos un tema muy interesante porque yo considero que es importante conocer las experiencias de otras latitudes en el marco de todo lo que nos concierne como seres humanos, pero en este momento en que la atención está justamente enfocada en toda esta situación mundial con la pandemia producto del COVID-19, y bueno, como estamos en vivo está sonando la alarma de mi celular, así que vamos a apagarla, pero por supuesto lo que queremos es que ustedes puedan conocer cómo han manejado esta situación en otras latitudes, en otros países, y donde consideramos que en medio de lo que se pueda considerar la crisis que se está viviendo, están teniendo éxito en el manejo de esta situación. Y por eso que nuestro invitado en el día de hoy es el señor Gabriel Ventasgal, que está conectado desde Jerusalén, Israel, porque nuestro tema precisamente es hoy: ¿pueden los pueblos prepararse para las crisis? Y bueno, en este momento lo que quisiera es que Gabriel nos salude a todos nosotros en Conectados Contigo Radio. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal, Carmen? Un placer para mí estar contigo. Sí, bueno, para mí es el honor de que tú hayas aceptado esta invitación, sobre todo por la trayectoria que tú tienes como analista, no solamente analista de la historia, sino analista de lo que estamos viviendo actualmente. Y para hablar sobre este tema y ampliar sobre este tema, antes de irnos a la pausa musical, quisiera que como que en breves palabras nos puedas comentar. ¿Es posible los pueblos, las naciones, los países prepararse para una crisis como la que estamos viviendo? Yo creo que el secreto principal es si el pueblo tiene memoria colectiva. O sea, los pueblos deben cultivar su memoria, tener memoria. Si un pueblo no tiene memoria es porque, entre otras cosas, no ha hecho un buen trabajo educativo. Las memorias son confeccionadas por mitos a veces, sí, y otras veces por realidades, pero son memoria al fin. Te habla alguien que pertenece al pueblo judío, que nació con un gesto que fue la salida de Egipto, y cada año, en estas fechas, justamente, en Pascuas, y si ustedes se pueden pensar, la última cena de Jesucristo también fue en la Pascua. Sí. Entonces, ¿qué se rememora ahí? Se rememora la salida de Egipto. Y tan importante es eso, que cuando empieza el sábado, el Shabbat, la gente enciende 2 velas
Una para recordar que el séptimo día Dios descansó, pero la segunda vela es para recordar que fuiste esclavo en Egipto y ahora que eres un hombre libre tienes que descansar y puedes darte el lujo de descansar. Ahí tienes el secreto de lo que es la memoria, y la memoria se educa. Cuando un pueblo esconde su pasado, como lo hace por ejemplo España, que no investiga y no educa sobre las masacres que hizo Franco, ahí tienes un ejemplo de un pueblo que no cultiva su memoria. Así es, qué interesante, la memoria colectiva como una de las bases de prepararse para la crisis. Me gusta mucho esa reflexión y yo sé que en el transcurso de este y muchos programas en el futuro vamos a conversar sobre este tema tan importante para nuestra evolución, para enfrentar lo que estamos viendo como sociedad humana y como individuo, porque si bien hay memoria colectiva, también hay memoria individual. Bueno, Gabriel, vamos a una pausa musical y al regreso seguimos conversando con Gabriel Ventas Gal, que está conectado con nosotros desde Jerusalén, Israel. Ya regresamos. Y regresamos nuevamente en su programa Integrados en Ambiente por Conectados Contigo Radio. Recuerden que si usted no pudo escuchar este programa o quiere volverlo a escuchar o quiere recomendárselo a cualquier persona, usted puede acceder a nuestra plataforma de YouTube y Spotify, donde va a poder escuchar a través del usuario Conectados Contigo Radio todos nuestros programas editados para que usted los vuelve a escuchar, los analice o los comparte. Y muy pronto estará también en otras plataformas tipo podcast. Continuamos con este programa que le hemos titulado ¿Es posible que los pueblos se preparen para las crisis? Y nuestro invitado es Gabriel Ventas Gal, que está desde Jerusalén, Israel. Y ustedes dirán, bueno, en Latinoamérica tenemos una realidad que quizás no es la misma que puedan tener los países en Europa y en este caso Israel. Y sí, bien es cierto, las realidades son distintas. Sin embargo, yo considero que como podamos enfrentar esto los parámetros yo considero que pueden ser similares. Y Gabriel dejaba en el segmento anterior un concepto que me parece muy bueno y es el tema de la memoria colectiva como base para el manejo de crisis. Entonces, Gabriel, continuemos con este tema. Tú conversabas precisamente eso, que para prepararnos para una crisis es importante cultivar la memoria colectiva. ¿Cómo un pueblo, una nación, una organización inclusive puede cultivar esa memoria colectiva para enfrentarse a la crisis? Bueno, yo justamente pertenezco de alguna manera a un pueblo que es quizás el arquetipo junto con China o con Japón de historias largas. Sí. Pero la diferencia fundamental quizás es que el pueblo ese tiene un libro de historia, que es también un libro de valores, que es la Biblia, y que te dice quién fue el hijo de quién y quién fue el padre de quién y qué hizo y qué valor aportó a la humanidad. Entonces, evidentemente, lo que te estoy diciendo es que la educación es la base de todo. Sí. La educación y cómo podemos lograr que lo que nos sucedió nos sirva para futuras experiencias. Ahora traduciéndolo en algo concreto, que es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Cuando tú descubres durante generaciones que puedes ser amenazado y que tu vida corre peligro, y que puede ser asesinado, como por ejemplo ocurrió con casi todas las comunidades judías en Europa durante las cruzadas. Recordemos que por ejemplo las cruzadas, que fue una enorme campaña para liberar la Tierra Santa, en el camino fueron masacrados comunidades judías enteras, o sea, en nombre de la cruz se asesinó gente. Claro. Entonces, cuando tú tienes desarrollado el sentido del peligro, y en tu ADN está reconocer o buscar peligros potenciales, entonces cuando de pronto te dicen que hay una pandemia que puede matar a todos nuestros ancianos si no los protegemos, bueno, las amenazas te las tomas en serio. Así es. Entonces, eso se traduce en qué actitud has tenido. Y te voy a dar dos ejemplos. Tienes el caso, por ejemplo, de la Autoridad Palestina.
la autoridad palestina, que ha tomado medidas muy serias. La autoridad palestina es un ejemplo del buen proceder. Sí. Por ejemplo, realmente han enviado a la gente a su casa, han dicho que la gente no salga a trabajar, han hecho de alguna manera estado de sitio. Ojo, podemos decir también que en Chile se han tomado muy buenas medidas comparado con todo el continente. No en vano las cifras de muertos en base a los enfermos son bajas. Sí. Pero vamos a darle el otro ejemplo. El otro ejemplo es México, que el presidente le dice a la gente que salgan a comer con sus familiares, que no hay peligro alguno y qué hermosa que es la cultura de los abrazos. Bueno, cuando tú tienes una actitud que no sabe detectar el peligro a tiempo, eso se traduce en que tomas medidas que pueden ser muy perjudiciales. Te podría dar un montón de ejemplos de la historia que es así. Claro. Cuando Europa firmó un acuerdo con Hitler pensando que si se entregaba a Checoslovaquia, lo hizo Chamberlain, primer ministro de Inglaterra, Hitler se iba a calmar. Bueno, a los pocos meses nos dimos cuenta que lo único que se había hecho era incentivar las ganas de comer y de conquistar de este genocida. Por lo tanto, la educación puede provocar que tú puedas preparar a la gente a detectar de manera correcta, por ejemplo, cuando hay un peligro. Sí. Así es, detectar cuando hay un peligro, y en ese sentido me gustó también un ejemplo que tú hablaste, que fue lo de España. Y ahora mismo están surgiendo por las redes sociales y en noticias, precisamente todos estos anuncios que daba España si no me equivoco, por el año 1918, alertando sobre el tema de la gripe española, ¿cierto? Una pandemia, no digamos similar, pero de características muy, muy, muy semejantes a lo que estamos viviendo en este momento. Y fíjate que tú hablando sobre ese estado de protección frente al peligro que puede estar en un ADN, yo particularmente estoy muy en contacto con las comunidades indígenas de América, y los pueblos y naciones indígenas de América están resguardados. Creo que precisamente viene por esa memoria colectiva, esa educación de sabiduría ancestral y tradicional que ellos mismos tienen, que frente a diferentes situaciones, sea por persecución, por apropiarse de sus territorios, o bien sea por enfermedades que aquejaron y que mermaron sus poblaciones, ellos mismos, sin que alguien les dijera, ellos se recogieron en sus diferentes comunidades y que están preparados, porque ellos mismos se prepararon para no solamente reducir sus consumos, aprovechar mejor los recursos que tienen, y también lo primero que hicieron, más que proteger a sus hijos, fueron proteger a sus ancianos. Entonces, en ese sentido, qué interesante que podamos traer esto a colación, cómo proteger las personas no solamente más vulnerables, sino los que tienen esa memoria histórica que necesitamos. Justamente eso trae a colación al segundo tema. Sí. Y el segundo tema es que no es lo mismo un pueblo que tiene conciencia de tribu o de gran familia que un pueblo que no tiene esa conciencia y responsabilidad. Nosotros podemos ser una enorme tribu y nos sentimos hermanos ancestrales con otros ciudadanos, y la actitud de responsabilidad hacia el otro ciudadano va a ser diferente. Sí. Tú me das el ejemplo de los pueblos indígenas en América. Bueno, justamente el respeto hacia las personas mayores, la protección de que somos pocos frente quizás a enemigos externos, sí, y la sensación de esa pertenencia se traduce en actitudes de protección los unos a los otros, altruistas, que quizás en otras sociedades lo ves menos. Sí. Por ejemplo, tú estás en contacto con lo que sucede en Argentina. Hace unos pocos días vimos que un montón de personas mayores y no tan mayores se reunieron en hacer la cola, la fila de un banco para cobrar dinero que tenían que recibir. Bueno, por algo así, en otros países quizás hasta renuncia el gobierno. Sí. Porque es una medida irresponsable. Exponer a personas más a nuestros mayores a algo así es una medida totalmente irresponsable.
¿Cuál es la solución? Bueno, el pensamiento de tribu, vas a ir y le vas a llevar el dinero a cada una a su casa, si es necesario, Claro. pero las personas no van a salir de sus casas. Entonces, el segundo concepto es, muy bien, tú tienes memoria histórica y sabes detectar el peligro, pero lo segundo es también tener una conciencia de tribu que haga que te sientas una responsabilidad especial hacia el otro. Así es. Esa conciencia de responsabilidad social hacia el otro es tan importante, pero que viene dada precisamente por esa siembra de tribu o de gran familia, como también se puede decir. Y acabas de tocar un tema bien interesante. Yo desde hace ya 14 días estoy cumpliendo con el tema de la cuarentena voluntaria. Sin embargo, esta mañana tuve que verme obligada a salir como a 15 minutos desde mi casa por un tema de una firma de un documento que lamentablemente no sé por qué no se pudo hacer digital, pero tuve que ir presencialmente. El punto es que yo me sentí tan alarmada justamente porque en la esquina de la notaría está uno de los principales bancos de aquí de Chile y la cantidad de ancianos haciendo su fila para poder retirar, me imagino, algún tipo de dinero o de ayuda social, para ellos era impresionante y sin protección, porque, ok, están protegidos, pero sin protección. Entonces yo decía, wow, ¿en qué sentido entonces de responsabilidad tenemos nosotros con nosotros mismos y con nuestros mayores? Y allí es donde está un tema bien interesante de analizar para las comunidades latinoamericanas, y por eso mi interés de tenerte en el programa, porque siento que más allá del análisis que se puede hacer en estos momentos es esa sensibilización y conciencia de cómo podemos accionar, por lo menos cada uno individualmente, y ya después veremos si eso puede ser un efecto dominó. Pero bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema con Gabriel Ventasgal, que está conectado desde Jerusalén, Israel, sobre este tema. El tema general que tenemos en el día de hoy es: ¿pueden los pueblos prepararse para una crisis? Así que vamos entonces a una nueva pausa musical. Recuerden que pueden escucharnos por www.conectados contigo radio. Y si te perdiste este programa o quieres volverlo a escuchar, bájalo o escúchalo en directo desde YouTube y Spotify. Ya regresamos. Y regresamos nuevamente, Conectados Contigo Radio, en este programa especial de Integrados en Ambiente. Quienes habla Carmen Salzano. Recuerden, conéctense con nosotros a través de la web. Comparte que se puedan conectar con esta transmisión especial. Recuerden que todos los locutores, periodistas, productores, estamos desde las 12 de mediodía hasta las 6 de la tarde en vivo con todos ustedes. Cada uno de nosotros cumpliendo con el llamado Quédate en casa. Estamos transmitiendo cada uno de nosotros desde nuestras casas para poderles llevar toda esta información. Nuestro invitado del día de hoy, Gabriel Ventasgal, desde Jerusalén, Israel, y estamos hablando sobre el tema de ¿pueden los pueblos prepararse para la crisis? Ya Gabriel nos habló dos puntos muy importantes. Uno, la memoria colectiva presente y activa, me atrevo yo a añadirlo, ¿no? El segundo, esa conciencia de tribu que es importante desarrollar para nuestra protección y la protección de las personas que están en nuestro entorno. Y justamente esa conciencia de tribu creo que es una de las enseñanzas bien importantes que nos puede dar pueblos como Israel, porque muchos dirán, Israel es una potencia mundial. Sí, Israel es una potencia mundial a nivel de tecnología, de seguridad y de muchas otras características, pero no está ajena de esta realidad que nosotros estamos viviendo, porque aun cuando pueden tener ciertas ventajas ante otras naciones, estos conceptos que estamos manejando son básicos y que cualquiera de nosotros, y me atrevo a traspolarlo no solamente a nación, sino a comunidad, a organización, a empresa, a familia misma. ¿Qué opinas tú, Gabriel? Sí, lo que sucede es que para poder llegar, creo yo, a un país a ser de alguna manera potencia en algo, o tener disciplina interna, yo creo que hay ciertos condimentos que se pueden tomar en consideración. Y no digo esto que sea la receta mágica, porque no lo es. Claro. Pero una vez estaba hablando con un periodista y yo le decía que los periodistas tienen gran culpa de cierto fenómeno, y es que en América Latina no se ha desarrollado una buena cultura del fracaso. En donde la gente oculta que fracasó,
La gente no cuenta que fracasó, y justamente los periodistas, cuando entrevistan a gente que en general es famosa porque llama la atención, no le preguntan a la persona, bueno, antes de tu éxito y de que seas millonario ahora, por favor, cuéntame todas las veces que fracasaste y cuántas veces aprendiste de tus propios fracasos. Si una persona tiene buena cultura del fracaso, bueno, intenta hacer algo nuevo, prueba, y si fracasa, vuelve a intentarlo. Eso es tener una buena cultura del fracaso. Y yo creo que es fundamental para poder avanzar, tener justamente una buena cultura del fracaso y desarrollar esa cultura del fracaso. Lo segundo es que en América Latina ustedes tienen una enorme bendición y una maldición a la vez. Y la bendición es que tienen de todo. Son un pueblo rico. Las tierras ricas. Tienen en casi todos los países mucho agua, terrenos muy fértiles, y eso es una bendición enorme. Llueve en vuestros países. Aquí no tenemos absolutamente nada, y eso es una maldición, pero es una enorme bendición. Cuando tú no tienes nada, tienes que ser muy creativo para poder sobrevivir, de hecho. Y la tercera variable importante es que los pueblos y los seres humanos, creo yo, deben estudiar más de una carrera. Creo que se terminó la época en donde el ser humano estudiaba una sola carrera y con eso ya bastaba y con eso era suficiente. Se terminó también la época, creo que una persona tiene un trabajo para toda la vida, se va cambiando de empleos. Entonces, una persona que tiene más de una carrera tiene la capacidad muchas veces de poder inventar cosas mezclando las carreras esas. Te doy un ejemplo, cuando una persona cumple los 50 años, aquí por ejemplo, se suelen hacer artroscopías, endoscopías y todo tipo de, que son caños que se les mete por el norte, por el sur a la gente, para poder ver cómo está su sistema digestivo, ¿verdad? Bueno, imagínate que tú eres un especialista en miniaturas y en robótica. De hecho, el hombre era especialista en misiles y estudió medicina. Mezcló las dos cosas e inventó una pastilla llamada Given Imaging, que es una pastilla israelí que lo que hace es pasear por tu cuerpo y te saca fotos cada 2 segundos del interior de tu cuerpo y puede ver lo mismo que puede ver un caño que te lo meten por el cuerpo. Duele menos y es mucho más amable y es mucho más exacto también. Bueno, cuando tú estudias más de una carrera puedes inventar cosas así si tienes la intención y la capacidad. Entonces yo creo que son una receta de 3 cosas importantes: estudiar más de una carrera, tener una buena cultura de fracaso y pensar que siempre estás a mitad de camino y que no tienes nada. Así es, qué bueno que hablas de eso. Justamente hay un programa en esta radioemisora que se llama Hablemos de Emprender, y muchas personas con mi querido amigo Felipe Rangel, y él comenzó justamente hablando de eso. Aquí no vamos a escuchar de los éxitos, vamos a escuchar de los fracasos para poder aprender. Y quizás algunos decían, ¿qué? O sea, pero tenemos que escuchar son los exitosos, qué fue lo que hicieron bien. Y él siempre recuerda, está muy bien conocer qué hemos hecho bien para tener éxito, pero también está bueno escuchar qué hicimos mal, quizás no para repetirlo, porque lamentablemente muchas personas no aprenden del fracaso ajeno. Es algo que también es importante aprender, sino que justamente eso te puede servir para en una situación similar poder evaluar y qué hacer para no incurrir en lo mismo y quizás salir un poco más airoso de este tema. Y un poco ya para ir cerrando este segmento, Gabriel, cuéntame cómo tú sientes que la población de Israel vamos a decir, en esta etapa en que estamos en Latinoamérica. Latinoamérica todavía creo que está viviendo el impacto de que realmente estamos viviendo esto, y ya ustedes nos llevan un tiempito en esta situación. Sí, los europeos en general, por el tema también que en invierno las defensas son más bajas, y además la cantidad de turismo que llega hacia Europa no es la misma que llega a Sudamérica, desde China, por ejemplo, o desde Oriente. Sí, pero justamente eso es lo que se está enfrentando ahora mismo Sudamérica. Ahorita entra otoño-invierno y fue impresionante, algo así como que el 21 se cambia de estación y realmente las diferencias de temperatura fueron tremendas, como nunca antes. Pero justamente aquí va. ¿Cómo tú crees que las personas, tomando en cuenta estos factores que hemos conversado, las personas específicamente allá en Israel, comenzaron a tomar esto de la situación con la pandemia ante el COVID? Ante todo, el gobierno cerró inmediatamente las fronteras de los países afectados y después de todos los países.
Sí. Cerró las escuelas porque, por más que los niños son los menos contagiados, son los que más contagian. Entonces, tercero, le pidieron a la población inmediatamente cerrar el contacto con los ancianos. No se visita a los abuelos. De hecho, de los 55 muertos que tiene Israel, de 8.700 personas que tienen corona, o sea, es un número pequeño relativamente para Occidente, un número bastante pequeño. Fue intentar impedir que mueran justamente porque el 90% de las personas que han muerto son personas con enfermedades anteriores y también personas mayores de 65 años. Claro. Y luego presionar a la población a hacer algo que lamentablemente muchos países latinoamericanos no hacen, y es exigir pruebas. Porque si tú ves, por ejemplo, y me dice lo siguiente, te doy un ejemplo, Venezuela, ¿está bien? La cifra en estos momentos de infectados o contagiados, como lo quieras llamar, en Venezuela es exactamente 159 y 7 muertos. ¿Tú me quieres decir que alguien en este mundo le cree a Venezuela que solamente tienen 159 infectados? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero lo mismo te podría decir de otros países. ¿Vale? Claro, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú no haces pruebas, entonces no sabes realmente cuánta gente hay. Cuando fuiste hoy a hacer ese trámite, con que una persona sola esté infectada y la persona no tiene protección o tenía contacto, ¿quién me dice que dentro de 2 semanas los que viste hoy en la cola están infectados? Y solamente lo van a descubrir cuando lleguen al hospital, si es que no hacen pruebas antes. Sí. En el caso israelí específicamente, hoy se hace casi 9.000 pruebas por día, en una población de 9 millones de personas. Y el objetivo del gobierno es llegar a 30.000 pruebas por día, porque el próximo paso es hacer un cierre, un sitio zonal, aislar a centros de infección puntuales. En el caso de Israel son las comunidades ultraortodoxas que muchas veces no escucharon esas indicaciones que te acabo de decir ahora. Claro, así mismo es. Bueno, datos muy, muy interesantes, Más allá del análisis, siento yo que es esa conciencia que es importante nosotros desarrollar y transmitir esto. Y como estamos hablando de transmitir y tenemos que hacer nuestra pausa musical nuevamente, les queremos recordar que usted puede volver a escuchar este programa o recomendarlo a través de nuestra plataforma de YouTube y Spotify, Conectados Contigo Radio. Ya regresamos con Gabriel Ventasgal, que está conectado desde Jerusalén, hablándonos sobre este caso vamos a llamarlo de acuerdo como él comentó, caso de fracaso y éxito también de Israel como pueblo enfrentando esta crisis. Ya regresamos. Y ya estamos de nuevo con todos ustedes Integrados en Ambiente por Conectados Contigo Radio, ya en esta última parte del programa, porque se nos fue bastante rápido. Gabriel, ¿qué te parece? Conversando, las cosas se van rápido, ¿no? Sí. Cuando uno se divierte, se pasa rápido el tiempo. Así es, yo me divierto, me disfruto estos contactos con personas como tú y especialmente porque son contactos para aprender y trascender en lo que se nos ha permitido vivir, y si de alguna manera esto sirve para ayudar a otros, para mí es fascinante y yo siento que contigo es igual, ¿no? Bueno, nada, en el segmento anterior, Gabriel, estábamos hablando precisamente de cómo aprender de los fracasos y de alguna manera, por supuesto, Israel es un pueblo que a lo largo de toda su historia y más en su historia moderna ha aprendido muchas cosas, y por eso el tema que colocamos de que es un pueblo que ha estado preparado para la crisis, esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué tú sientes en estos momentos que Israel ha aprendido, aun con todos los éxitos que ha tenido manejando el tema de la pandemia, pero qué tú sientes que ha aprendido Israel y que puede aportar a las demás naciones e incluso llevarlo de lo general a lo específico, ¿no? Para enfrentar algún tipo de crisis? Que una sociedad, creo yo, una sociedad que tiene concepto de pueblo, debe transmitirle desde el gobierno a todos los ciudadanos que cada ciudadano es indispensable. Muy bien. En la prensa israelí se coloca día a día los nombres de las personas fallecidas.
Oh, qué tremendo. Y cada vez que el noticiero, 2 veces al día, anuncia la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, es un luto nacional por cada uno. Y cuando sube la cantidad de muertos más de lo que habitualmente ocurre, estamos preocupados en serio. Lo segundo es el momento de invertir en la gente y invertir en medios para poder controlar la expansión. Uh-huh. Además, hay medios paralelos para poder encontrar la cura, pero ante todo, controlar la expansión. Me parece inconcebible que se le permita a la gente infectarse los unos a los otros. Sí. Tiene que haber un ordenamiento y unas reglas muy claras e incluso, te diría, muy duras también. Y lo tercero importante es una buena información. Que medios de comunicación serios y un gobierno serio que le informe a la población tal cual lo que ocurre, la gravedad y menos historias de color, porque el tema no da para hacer historias de color. Sí. O sea, creo yo que una buena información, una actitud responsable y una actitud de invertir en tu gente, porque la economía y el dinero va y viene. Pero, ¿qué le queda a un pueblo que siente que su gobernante no lo cuidó? Es un trauma difícil de medir. Y eso se puede traducir en el futuro en una población que, por ejemplo, conduzca de manera responsable. Porque si no cuido a mi par, ¿por qué tengo que protegerlo en una carretera? O sea, las consecuencias de no sentirse protegido por tu par pueden traducirse en un montón de situaciones de la vida común cuando salgamos de esta. Evidentemente tenemos una cierta ventaja, y es que somos un pueblo que tiene por lo menos 3.850 años de historia. Entonces tenemos ciertas cosas acumuladas. Y lo segundo, cosas reales, técnicas, y es que los servicios de inteligencia del país se han vertido en ayudar y utilizar todo el conocimiento para evitar atentados terroristas, para poder evitar la expansión del contagio. O sea que es algo que no todos los países tienen. Estoy consciente de eso. Claro. De todas formas, creo que la medida, si te lo puedo traducir en test, es mucha responsabilidad del gobernante, transmitiendo a la gente que hay que cuidarse y que yo como gobernante cuido, solidaridad entre las personas e información clara. Fíjate que con lo que tú acabas de conversar, traspolándolo a vamos a decir, habiendo cada casa o cada hogar como un núcleo, es que importante es el rol del líder de la casa, del jefe o jefa de hogar, que entendiendo, llevándolo de lo macro a lo micro, todos estos conceptos que hemos conversado en el programa del día de hoy, son lecciones de vida importantes que pueden trascender luego de que pasemos como decimos, ya iba a decir una palabra que aquí en Chile se malinterpreta, pero como esto es un programa que se escucha en diferentes países, el cenit, de alguna manera, el cenit de esta crisis es algo que podemos trascender más adelante, ¿no? Aprender estas lecciones que hemos conversado. Ibas a utilizar la palabra clímax. No, ibas a utilizar la palabra pico. Ok. Es verdad, pero bueno, yo sé que Maylin me entiende. En Chile es una palabra que no se debe utilizar. Bueno, para que tú veas, sí. Pero bueno, qué bueno, esta nota humorística en medio de todos estos temas serios que estamos conversando. Y fíjate que quiero cerrar este último segmento con algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que justamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales de Israel, ahora mismo Israel está entrando en la Pascua, ¿cierto? Uh-huh. Tal cual como, vamos a decir, en el occidente, o las personas que tienen la religión cristiana están entrando en la Cuaresma, en la Semana Santa. Y una de las cosas que me pareció tan importante justamente en ese llamado a la responsabilidad es como, vamos a decir, la promoción o los mensajes informativos son personas mayores hablando que quiero quedarme en casa solo recibiendo esto. De alguna manera hay un paralelismo a lo que fue el origen de esta no es celebración, de esta actividad judía, donde las familias estaban en sus casas pasando una situación bastante tremenda. Para los que conocen la historia, un tema de plaga que había en ese momento en Egipto antes de salir en el Éxodo.
Yo quisiera terminar esta entrevista como desde Gabriel, en su casa, con su familia, y lo que está viviendo ahora mismo allá. Esa reflexión de Gabriel ya como persona frente a el futuro que está ahora mismo y que nosotros tenemos que afrontar en esta evolución. Cómo Gabriel en esta festividad se interioriza y cómo espera que todas estas lecciones puedan trascender más allá de Israel en el mundo, ¿no? Yo creo que el punto de partida importante es que la fiesta de la Pascua es la fiesta de la libertad. Uh-huh. Y creo que es una lección de la humanidad hasta qué punto somos endebles como seres humanos, como una plaga nos puede destruir en cuestión de segundos. También nos ha enseñado la importancia de estar en familia. Estamos todos reunidos todo el tiempo juntos. Así es. El mensaje para mí más importante es: si hemos logrado superar al faraón que quiso matar al pueblo de Israel, vamos a superar también a Corona. Si hemos logrado superar a la Inquisición y hemos logrado superar también a Adolf Hitler, esto se dice en hebreo, Katan Aleinu, significa es algo pequeño para los desafíos que hemos vivido. Y es importante que cada uno de tus oyentes, creo yo, piense de una manera parecida. Cada uno de ustedes ha vivido, experimentado desgracias en su vida, porque esa es la naturaleza de la vida. Así es. Entonces, si han pasado desgracias y han aprendido de las desgracias, esto es pequeño. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos y cuidar a nuestros pares y actuar de forma responsable. Es un tema pequeño. Tenemos que simplemente aprender que es el momento para estar guardados. Así es. Este es el momento de estar guardados para prepararnos al buen futuro que nosotros deseamos. Yo siento que es un buen futuro, independientemente de todas las situaciones reales, como dicen algunos amigos. Va a depender de nosotros guardarnos, aprender esa memoria colectiva que tú hablaste, esa conciencia de tribu, y prepararnos con las herramientas que tenemos hoy día para superarnos y evolucionar. Gabriel, muchísimas gracias, de verdad que estoy tan complacida, y yo sé que en próximos programas vamos a conversar de muchos otros temas muy interesantes, porque para mí integrados en ambiente es que no importa dónde estemos, podemos integrarnos y complementarnos para trascender en la historia y seguir adelante siempre. Muchas gracias. Hag Sameach significa feliz fiesta de Pascua o feliz fiesta de la libertad. ¿Está bien? Gracias, Gabriel. Shalom. Shalom, shalom. Y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes que han estado con nosotros en este día. Por supuesto, nuevamente la invitación para que se conecten a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, y que vuelvas a escuchar y comparte esta información. Escúchalo a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. Así que gracias a Maylin Naveda, que está en la dirección y controles generales, y quien les habló, Carmen Salzano, @Carmen Salzano en Instagram. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.